Bienvenidas sean vuesas mercedes a un nuevo capítulo de Fogones en la Historia. Hoy os traigo un plato digno del mejor de los banquetes. Hoy os voy a enseñar a cocinar pierna de cordero rellena. Lo primero que necesitamos, lógicamente, es una pierna de cordero. En este caso, y aunque os resulte extraño, nosotros ya la hemos abierto y la hemos deshuesado. Si queréis engañar al comensal, lo que podéis hacer es dejar el hueso del jarrete, es decir, el hueso de aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar un poquito de carne que vamos a picar y a mezclar con nuestras verduritas y saltearla al fuego. Luego rellenaremos, especiaremos y la pondremos a asar en un espetón. Seguidme. Ya tenemos el interior de nuestra pierna de cordero completamente picado. Así que vamos a ponerlo aquí para adobarlo. Pero justo antes de adobarlo, vamos a añadirle un poquito de tocino para que nuestro relleno quede jugoso. Ya tenemos listo y picado todo nuestro tocino. Así que lo vamos a poner en este bol. Y ahora vamos a preparar la mezcla de especias que va a llevar nuestro relleno. En este caso vamos a echar una pizca de pimienta. Vamos a echar una pizca de semillas de cilantro. Un poquito de alcarabea. Y vamos a echarle unos 3 clavos, no más. Como siempre, una pizca de sal para ayudar a picarlo todo. Y vamos a darle al mortero un poco. Y como veis, más o menos es media cucharada de especias. Así que vamos a echarlo por aquí. Y vamos a aprovechar que nuestro huerto tiene hierbas aromáticas frescas y hemos cogido un puñito de hierbabuena que vamos a picar. Lógicamente, orégano, tomillo, romero, cualquier hierba aromática, esta carne la recibe de lujo. Ya tenemos la mezcla de la carne, el tocino picado con sus especias y hierbas frescas. Vamos a dejar que cojan un poco de sabor. Así que mientras tanto vamos a picar una cebolla y la vamos a pochar. Vamos a añadir esta carne y simplemente la saltearemos no más de 1 minuto para que no pierda el jugo del interior y se termine de hacer como relleno de nuestra pierna. Ya tenemos esto pochadito todo. Así que es el momento de intentar compactarlo para que nos sirva como relleno. Así que vamos a echarle un huevo. Vamos a mezclarlo. Y si con el calor de la sartén se nos cuaja, bien. Si no, lo llevaremos de nuevo al fuego hasta que seque. Y ya lo podremos usar como relleno. Y ya tenemos seco el huevo que hemos echado, así que vamos a añadirle un poco de limón,
para que refresque y sea un relleno más apetecible aún si cabe. Así que ahora lo único que tendremos que hacer es extender nuestra pieza de pierna de carnero. Vamos a rellenarla, atarla y a ponerla en un espetón a las brasas. Vamos a salar un poquito la pierna por el interior y vamos a empezar a rellenarla. Vamos a ir colocándolo en el centro y haciendo como una montañita. Ahora que tenemos el relleno puesto en el interior, llega la hora de doblar la carne, intentar tapando todos los huecos que queden. Y ahora, con esta forma que tiene así, vamos a atarla. Atadlo bien para que no se os abra y aunque pierda la forma, no pasa nada. Luego tendremos una pieza de carne para cortar que va a quedar impresionante en el plato. Los más avispados os habréis dado cuenta que hemos dejado un pequeño orificio por aquí y otro por aquí, para poder coger nuestro espetón y atravesarlo. Y así lo llevaríamos al fuego. Pero como hoy llueve y necesitamos hacerlo en un horno, lo montaremos dentro del horno. Así que ahora os enseño cómo queda el montaje final. Ya tenemos la pierna asándose en nuestro horno y no queremos desaprovechar ni una gota de, como nos dice la receta, de sustancia. Así que vamos a poner el recipiente para que recoja toda la grasa y toda la sustancia que nos va a caer y para que no se queme, vamos a añadir un poco de agua y cada 15 minutos aproximadamente le iremos dando una pequeña vuelta para que se vaya haciendo por todos los lados. Acordaros, los que os atreváis a hacer esta receta, que tiene que estar la pieza muy bien atada al hierro para que pueda girar. Si no, no lo conseguiréis nunca. Ya no queda nada para tener nuestra pierna de cordero asada y perfecta. Así que en el plato en el que lo vamos a presentar lo hemos recubierto de tostadas de pan. Sobre todo porque ahora la pondremos aquí encima, le haremos unos pequeños cortes y le echaremos el caldo y la sustancia que nos ha sacado durante su asado. Fijaros qué buena pinta tiene. Y aquí traemos un poco de su sustancia. Así que solamente nos queda cortar el cordel y sacarlo del espetón. Para que veáis y sepáis si está bien cocido o no, el truco es el siguiente. Sale solo y limpio, por lo cual sabemos que dentro está bien cocinado. Dejadme preparároslo y os enseño el resultado final. Solamente nos queda hacerle unos pequeños cortes para que la sustancia entre dentro y quede jugoso el interior. Por lo cual vamos a ponerlo y a salsear. Ya habéis visto qué receta, una pena que no podáis olerla. Así que animaos a hacer esta receta en casa, dejadnos vuestras impresiones. Os esperamos en un próximo episodio y buen provecho.